En esta inmersión, nos vamos a entrar en las aguas turbulentas de la política costarricense. Imagínate. Vas conduciendo tan tranquila por la autopista y de repente ¡asas! Una valla publicitaria que exige la emisión de figuras clave del gobierno. Y no es una idea descabellada. Es la realidad. Tenemos un montón de artículos de prensa que nos has pasado para intentar comprender este embrollo. Desde luego, la cosa tiene tela. Estas vallas que piden a gritos la renuncia de Rodrigo Arias, Marta Costa, Carlos Díaz y Orlando Aguirre han puesto a Costa Rica patas arriba. Y lo más curioso es que nadie sabe quién las ha puesto. Exacto, un auténtico misterio. Tenemos artículos de Telética, Monumental, Crónica, La República. Todos cubriendo el tema, pero nadie ha dado con la tecla. ¿Quiénes son los cerebros detrás de esta campaña? ¿Y por qué apuntan a figuras que representan distintos poderes del Estado? Esa es la clave. Al pedir la dimisión del presidente de la Asamblea Legislativa, la Contralora General, el Fiscal General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estas vallas no se limitan a criticar a un partido o un gobierno. Van más allá. Apuntan a la estructura misma del poder en Costa Rica. Claro, como si quisieran dar a entender que todo el sistema está corrupto. Y las reacciones no se han hecho esperar, ¿no? No, para nada. Figuras de la oposición, como Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional y Eli Feinside del Partido Liberal Progresista, han salido en tromba acusando al gobierno de Rodrigo Chávez de orquestar esta campaña. Argumentan que es una estrategia para desestabilizar el país y atacar a las instituciones que fiscalizan al Ejecutivo. ¿Entiendes? Sí, tiene sentido. Es como si quisieran quitarse de encima a los que les pueden controlar. Pero claro, el gobierno lo niega todo, ¿verdad? Por supuesto. Pilar Cisneros, diputada del partido oficialista, ha salido al paso negando cualquier tipo de implicación del gobierno en este asunto. Según ella, las vallas son simplemente un reflejo del hartazgo de la ciudadanía con la corrupción y la falta de progreso. Ya veo. Es decir, que según Cisneros, la gente está tan harta que ha decidido tomar cartas en el asunto por su cuenta. Exacto. Lo que ocurre es que esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es legal colocar este tipo de vallas publicitarias? Buena pregunta. A ver qué nos dicen los expertos. Pues mira, Héctor Fernández, director general del Registro Electoral, afirma que el mensaje en sí no es ilegal. La libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones, al menos en principio. Sí, ya. Pero ¿dónde está el límite? Se puede decir cualquier cosa amparándose en la libertad de expresión. Ahí está el meollo del asunto. El problema, según Fernández, reside en la financiación. Si se demuestra que un partido político ha pagado estas vallas, estaríamos ante una posible violación de la normativa electoral. O sea, que el problema no es lo que se dice, sino quién lo dice y con qué dinero se paga. En efecto. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Porque la empresa dueña de los espacios publicitarios, Publix, no ha revelado quién ha contratado las vallas. Claro, y sin esa información es imposible saber si ha habido financiación ilegal o no. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones al respecto? Piensan investigar. Algunos sectores de la sociedad, sobre todo los que apoyan a los funcionarios señalados, están presionando al TCE para que investigue a fondo la financiación de esta campaña. Piden transparencia y que se depuren responsabilidades. Tiene toda la lógica del mundo. Porque, más allá de la legalidad, esto plantea una cuestión ética importante. ¿Se puede permitir que se lancen este tipo de ataques desde el anonimato? Es un debate complejo, sin duda. Por un lado, la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero por otro, no se puede permitir que se utilice para difamar o desestabilizar sin asumir la responsabilidad. Claro, y la cosa se complica aún más porque, como hemos visto, hay opiniones muy distintas sobre la naturaleza de estas vallas. Exactamente. Para algunos son un ataque directo a la democracia, orquestado por el gobierno para concentrar el poder. Mientras que para otros son una expresión legítima del descontento popular. Ajá. Y hasta que no se aclare quién está detrás de las vallas, la polémica va a seguir dando mucho que hablar. Sin duda. Y mientras tanto, la imagen de Costa Rica y de sus instituciones se ve afectada. Eso es innegable. Pero más allá del ruido mediático, hay que analizar con frialdad qué implicaciones tiene este caso a largo plazo. Totalmente. Y para eso, lo mejor es que sigamos explorando este tema con más profundidad. Y es que este asunto tiene más miga de la que parece a simple vista. Legalmente, las cosas no son tan sencillas como podría pensarse. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Hay alguna ley específica que pueda aplicarse a este caso? Pues fíjate, algunos expertos en derecho constitucional han sacado a colación el artículo 303 del Código Penal costarricense. No me suena. ¿Qué dice ese artículo? Básicamente que hacer propaganda para cambiar el gobierno por medios ilegales es un delito. Se castiga con penas de prisión de 6 meses a 3 años. Ajá, entiendo. O sea que si se demostrara que la intención detrás de estas vallas es promover un golpe de Estado o algo por el estilo, los responsables podrían acabar en la cárcel. Exactamente.
El problema, como ya hemos comentado, es que sin saber quién está detrás de la financiación de las vallas, es muy difícil probar esa intención de subvertir el orden constitucional. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no sabemos quién ha pagado, no podemos saber si hay delito. Y si no hay delito, el TCI no puede investigar la financiación. Eso es, el TCC tiene que moverse con pies de plomo, porque está en juego el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la democracia. Entiendo. Por un lado, no pueden censurar cualquier crítica al gobierno, por muy agresiva que sea. Pero por otro, tampoco pueden permitir que se utilice el anonimato para lanzar ataques sin fundamento y desestabilizar el país. Efectivamente. El TCC tiene un papelón en este asunto. Si abre una investigación a fondo, podría exigir a Publix que revele quién ha pagado las vallas. Pero si no encuentra indicios sólidos de delito, se arriesga a ser acusado de coartar la libertad de expresión. Vaya dilema. Y mientras tanto, la sociedad costarricense, ¿cómo está reaccionando a todo esto? Pues como te puedes imaginar, las opiniones están divididas. Por un lado, los sectores afines a la oposición están que echan chispas. Ven en estas vallas una confirmación de sus sospechas, que el gobierno de Chávez está utilizando tácticas sucias para callar a sus críticos. Vamos, que lo ven como un ataque en toda regla a la democracia. Exacto. Para ellos, esto es una prueba más de que el gobierno quiere controlar todos los poderes del Estado y eliminar cualquier tipo de control. Ya. ¿Y los que apoyan al gobierno qué dicen? Pues como era de esperar, niegan cualquier tipo de implicación en el asunto. Argumentan que se trata de una iniciativa ciudadana espontánea, un grito de rabia de la gente harta de la corrupción. Y claro, también se agarran a la libertad de expresión. Por supuesto. Para ellos, cualquier intento de investigar la financiación de las vallas es un ataque a la libertad de expresión. Pero más allá de las posiciones partidistas, ¿qué opina la gente de a pie? Pues hay de todo. Mucha gente está preocupada por el tono agresivo de las vallas. Les inquieta que se esté recurriendo a la descalificación personal y al ataque frontal, en lugar de al diálogo y al debate constructivo. Claro, es como si se estuviera perdiendo la capacidad de debatir con respeto y tolerancia. En efecto. Este tipo de acciones pueden contribuir a aumentar la polarización social, que ya es bastante alta en Costa Rica. Es una pena, porque al final lo que se pierde es la confianza en las instituciones y en la propia democracia. Sin duda, si la gente llega a creer que el sistema está completamente corrupto y que no hay forma de cambiarlo pacíficamente, la democracia se debilita. Y eso nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Es este tipo de campaña algo nuevo en Costa Rica? ¿Se habían utilizado antes este tipo de estrategias tan agresivas? Pues mira, no es la primera vez que se utilizan vallas publicitarias con mensajes políticos, pero la verdad es que el tono de esta campaña es bastante más agresivo que en otras ocasiones. ¿Tienes algún ejemplo en mente? Claro. Por ejemplo, durante la campaña presidencial de 2022 también se utilizaron vallas publicitarias, pero los mensajes eran más bien críticas a las propuestas de los candidatos. No se pedía la dimisión de nadie de forma tan directa y contundente. Entiendo. O sea que la agresividad de esta campaña es lo que la hace especialmente llamativa. ¿Y crees que esto refleja un cambio más profundo en la política costarricense? Es posible. Algunos analistas opinan que esta campaña es un síntoma de la creciente polarización política que vive Costa Rica. En un contexto de mayor polarización, es más probable que se recurra a este tipo de estrategias agresivas y confrontativas. Claro, es como si se estuviera perdiendo la capacidad de llegar a acuerdos y de buscar soluciones conjuntas. Exactamente. Y eso, a largo plazo, puede tener consecuencias muy negativas para la democracia. Si la gente pierde la fe en el diálogo y en la posibilidad de llegar a acuerdos, la democracia se convierte en un juego de suma cero, en el que solo puede ganar uno. Y eso es lo último que necesita Costa Rica. Desde luego. Costa Rica siempre se ha caracterizado por su estabilidad política y por su capacidad de diálogo y consenso. Sería una pena que se perdiera esa tradición. Totalmente. Y hablando de tradición, me gustaría saber tu opinión sobre el papel de las instituciones en todo este asunto. ¿Crees que las instituciones costarricenses son lo suficientemente fuertes como para resistir este tipo de ataques? Esa es una pregunta clave. La verdad es que las instituciones costarricenses han demostrado ser bastante sólidas a lo largo de la historia. ¿Pero crees que podrán resistir este tipo de presiones en el contexto actual? Bueno, eso dependerá de varios factores. En primer lugar, de la capacidad del TC para actuar con independencia y transparencia. Es decir, que no se deje influenciar por las presiones políticas y que investigue a fondo el asunto. Exactamente.
Y en segundo lugar, dependerá de la reacción de la propia sociedad costarricense. Si la gente se moviliza para defender la democracia y para exigir responsabilidades a sus gobernantes, las instituciones tendrán más posibilidades de resistir este tipo de embates. O sea que la pelota está en el tejado de los ciudadanos. En parte sí. Al final, la democracia es un sistema que requiere la participación activa y responsable de todos. No basta con votar cada 4 años. Hay que estar vigilantes y defender los valores democráticos. Efectivamente. Y este caso es un buen ejemplo de ello. Lo que está en juego no es solo la legalidad de unas vallas publicitarias, sino la salud de la democracia costarricense. Un tema de gran importancia, sin duda. Y para terminar esta parte de la inmersión, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas en relación a este caso? Pues es difícil predecir con exactitud, pero creo que es muy probable que el TCE decida abrir una investigación formal. La presión social es muy fuerte y el TSE no puede hacer oídos sordos. Y si la investigación llega a buen puerto, ¿qué podría pasar? Pues si se descubre que ha habido financiación ilegal, los responsables podrían enfrentarse a sanciones económicas e incluso a penas de prisión. Y también se podría saber quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Es posible? Sí. Aunque no hay que descartar que los responsables hayan tomado medidas para ocultar su identidad. Ya, al final, este caso parece una novela de suspense. Un poco sí. Y como en toda buena novela de suspense, habrá que esperar al final para saber quién es el culpable. Y mientras tanto, la intriga sigue en aumento. Esto es un auténtico rompecabezas. Si esto fuera una película, estaría mordiéndome las uñas de la intriga. Pero más allá del suspense, creo que hay que pararse a pensar en las consecuencias de todo esto. ¿Qué impacto puede tener a largo plazo en la política costarricense? Mira, una de las consecuencias más preocupantes es que este tipo de campañas tan agresivas y anónimas se conviertan en algo normal. Si se permite que cualquiera lance ataques sin fundamento y sin asumir la responsabilidad, el debate público se degrada completamente y la polarización social no hace más que aumentar. Es decir, que en lugar de debatir ideas, la gente se dedique a insultarse y a descalificarse, ¿no? Exactamente. Sería un auténtico desastre para la democracia costarricense que siempre se ha caracterizado por su capacidad de diálogo y consenso. A mí otro escenario que me preocupa es que todo esto genera una mayor desconfianza de la gente hacia las instituciones. Si los ciudadanos perciben que no son capaces de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia se debilita. Totalmente de acuerdo. La confianza en las instituciones es fundamental para que la democracia funcione correctamente. Si la gente pierde la fe en el sistema, es más probable que busque soluciones fuera de la democracia. No quiero ni pensarlo. Esperemos que no se llegue a ese punto. Y ya que hablamos de elecciones, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Qué nos dice sobre los desafíos que enfrenta la democracia en el siglo XXI? Pues mira, este caso nos recuerda que la democracia es un sistema frágil que necesita de la participación activa y responsable de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los políticos lo solucionen todo. O sea que la democracia no funciona sola, ¿no? Hay que cuidarla y defenderla constantemente. Exacto. Y eso significa, entre otras cosas, exigir transparencia a nuestros gobernantes, participar en el debate público de forma informada y responsable y defender la libertad de expresión sin caer en el insulto y la descalificación. Claro, defender la libertad de expresión, pero siempre con responsabilidad y respeto hacia los demás. Otro aspecto interesante que ha salido a luz con este caso es el poder de la imagen y la comunicación en la política actual. Vivimos en la era de las redes sociales, donde la información se propaga a una velocidad increíble y donde las emociones juegan un papel fundamental. Y eso implica que los políticos y los partidos tienen que ser muy cuidadosos con la forma en que se comunican. Sin duda. Un mensaje con mala intención o fuera de contexto puede tener un impacto brutal en la opinión pública. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico y no dejarse manipular por la propaganda. Totalmente. La educación y la formación en pensamiento crítico son claves para fortalecer la democracia en el siglo XXI. Completamente de acuerdo. Y ya para ir terminando esta inmersión, me gustaría volver a la pregunta del millón. ¿Quién está detrás de estas vallas? ¿Crees que alguna vez lo sabremos con certeza? Pues es difícil de saber, la verdad. Si el TCE abre una investigación a fondo y la empresa Publix colabora, es posible que se descubra quiénes son, pero también es posible que hayan tomado medidas para que no se sepa y que nunca lo sepamos con certeza. En cualquier caso, creo que este caso nos deja con muchas preguntas sobre el estado de la democracia costarricense. Sí, sin duda. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia, la responsabilidad en la comunicación política y la participación ciudadana. Y sobre todo nos recuerda que la democracia es algo muy valioso que debemos cuidar entre todos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en las profundidades de la política costarricense. Espero que te haya ayudado a entender mejor este caso tan complejo.
Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas pensando en este asunto y en sus implicaciones para el futuro de Costa Rica. La democracia es cosa de todos. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.